Y señores, continuamos con nuestros temas del día. Como bien lo dijo Laurita, tenemos un tema muy importante, la escoliosis, y para eso tenemos tal vez a una persona que tiene un reconocimiento muy especial en todo nuestro Gran Santander, Jorge Leiva, quiropráctico. Bienvenido al Café de la Mañana. Hola Andrés, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo amanece? Muy bien, Con buen frío. Pero ahorita una taza de café seguro le va a quitar ese frío. La escoliosis, ¿qué es la escoliosis? Vamos a ponernos de pie y vamos a nuestra pantalla para que la gente pueda entender un poco más sobre este tema. Bueno, básicamente la escoliosis tenemos que ponerlo en el plano frontal. Ajá. Vamos a girar, vamos a ver, es que ya hay un Ok. videíto. Ok. Básicamente, ¿qué estamos hablando? La escoliosis es una curvatura lateral. Primero tenemos que hablar de las curvaturas de la columna vertebral. ¿Ok? Entonces podemos reflejarnos acá en nuestro modelo. Hoy traje el abuelito porque es más fácil poder hablar de la escoliosis, que es el que está más torcido. Sí. ¿Ok? Cuando miramos nuestra columna de frente, la columna debe estar derecha. Sí. ¿Ok? De lado, así como está en la gráfica, sí tenemos tres curvaturas. Las dos lordosis, cervical y lumbar, y la sifosis, que es la parte Ajá. de la jorobita que llamamos. Sí. ¿Ok? Estas son las tres curvas de nuestra columna, pero de frente debemos tener la columna derecha. Ajá. Cuando hay una escoliosis, la columna se va hacia un lado. ¿Ok? Ok. Se forma una C o una S, que es la escoliosis compensada. Doc, ¿pero Esta eso es es una fácil de escoliosis. identificar viendo así a simple vista? ¿O no es tan fácil? No es tan fácil, pero sí hay muchos signos que nos Ajá. pueden llevar a ello. Un hombro más caído, un omóplato que esté más prominente que el otro, una cadera más arriba que la otra. Ahí ya podemos estar teniendo síntomas o signos de que hay un proceso de escoliosis. Yo como que me siento con un síntoma Por de eso es importante escoliosis. acudir a un especialista para que te revise la columna preventivamente. Muy bien. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, vámonos ahora sí a sentar a la mesa porque el videito se lo quedamos debiendo a nuestros televidentes. Bueno, bien. Se lo quedamos debiendo. ¿Cuáles son los huesos afectados normalmente en la columna cuando la escoliosis está, digamos que en nuestro cuerpo, hace parte de nuestra vida, puntualmente? No, puntualmente tenemos que hablar de que generalmente la escoliosis se da a nivel de la columna lumbar y dorsal. Cuando es la escoliosis compensada, que es la curvatura en S de la columna vertebral. Sí. ¿Ok? Más que los huesos que se afecten, son las articulaciones de la columna. Ajá. ¿Ok? Porque ahí es cuando empezamos a hacer más presión sobre los discos intervertebrales, por ende sobre las raíces nerviosas, que son las que van a comunicar tu cerebro y médula espinal con el resto del cuerpo. Por eso es tan importante esto, tenerlo despejado y libre de esos bloqueos estructurales que se dan, más aún cuando hay escoliosis. Es decir, cualquier bloqueo puede hacer que uno de estos discos que están aquí, lo echemos aquí al lado, se muevan y eso es lo que de pronto empieza a causar esa... empieza a producir los procesos neurológicos, los dolores de las raíces nerviosas que van a las piernas o a los brazos, a tus manos o incluso a cada uno de tus órganos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos síntomas puntuales que de pronto la gente puede sentir? Hablamos de dolor, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas pueden sentir Mira, las personas? como estamos hablando de la escoliosis como tal, tenemos que hablar de que la gente se siente desnivelada, como que se va para un lado. Como que tú estás caminando y te empiezas a ir como para un lado, porque la columna te está llevando para allá. Sí. ¿Cierto? Que empiezas a hacer sobrecargas, entonces empiezas a utilizar más un lado de tu cuerpo que el otro. Por ende empiezas a generar desgastes. Imagínate, una escoliosis cuando una cadera está más arriba de la otra, una pierna empieza a ser más corta. Sí. Y al ser más corta la pierna, pues tú te vas a firmar sobre esa pierna. Por ende, tu cadera va a verse lesionada, vas a tener problemas en tu rodilla, problemas en la articulación de tu pie, que todo va en cadena, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar compensando la columna vertebral. Eso es importante tener en cuenta. Básicamente eso, y ya más allá, la parte de los dolores neurológicos que van conllevados porque las raíces nerviosas estén presionadas y estén invadidas en su función natural. Bueno, pero ¿hasta qué punto la escoliosis es soportable? ¿Tendrá alguna relación con algún problema más adelante? Eso lo vamos a saber después de ver el siguiente BTR, el siguiente video que nos va a ilustrar más sobre cómo una persona con condición de escoliosis puede vivir y de pronto siente esos rasgos o esos síntomas de los que estábamos hablando. Bueno, mi enfermedad la descubrieron cuando yo tenía 10 años. Mi mamá empezó a notar que un lado, el omóplato de este lado se me empezó a salir más que el otro.
y se dieron cuenta que yo tenía una escoliosis congénita, es decir, que es de herencia. Y pues también da la curiosidad que mi hermana también tenía el mismo problema en el mismo lado. Ha sido un poco triste porque esta enfermedad pues no es fácil de llevar, ya que pues cuando uno va a conseguir un trabajo pues siempre como que colocan pero, ¿sí? Nos pusieron un corsé a las dos, pues para tratar de que la columna no se siguiera desviando, pero como yo soy una persona alta, entonces eso también me desfavoreció, porque a medida que yo iba creciendo, la columna se iba desviando muchísimo más. Pues a nosotros lo que más que todo nos afecta es el peso. Cuando usted va a hacer movimientos y se manifiesta más el dolor. Con el tiempo no hemos sufrido como algún problema grave de no poder caminar, de no poder correr. Al contrario, eso no me ha creado imposibilidades para poder desarrollar todas las actividades que puede hacer una persona normal. La situación más dura que he vivido fue con mi hijo, porque cuando fui a tener a mi hijo con la escoliosis fue bastante complicada. Pues cuando lo fui a tener me dolió muchísimo, eso fue terrible. ¿Cuál sería el inconveniente? Sería a futuro, porque como le digo, es una enfermedad que no se detiene, al contrario, va a seguir deformándose la columna. La única forma sería retenerla con una cirugía. Ya con el tiempo yo empecé a darme cuenta que eso podría ser, cualquier persona en el mundo tiene cualquier defecto, cualquiera. Entonces tenemos que aprender a aceptarnos como somos y pues a seguir viviendo la vida, seguir motivándonos, seguir luchando por todo lo que nosotros queremos. Bueno, y vemos el caso de una persona, Doc, que precisamente está pasando por este momento de escoliosis, va a tener que cargar con ese peso, digámoslo así, durante el resto de su vida. Pero entonces, ¿quiénes son las personas más afectadas en el tema de escoliosis? ¿Quién puede tener escoliosis? Andrés, mira, si nos podemos saber, la gran mayoría de personas tienen una desviación en la columna, así sea mínima. ¿Por qué se puede presentar? Por procesos posturales inadecuados, Sí. especialmente, ¿ok? Pero realmente el proceso de escoliosis, lo llamamos clínicamente, es algo idiopático. Es decir, no tenemos un factor determinante para la escoliosis. Es decir, no es el sexo, no es la edad, no es nacimos nada. con escoliosis. Las mujeres están más expuestas a generar escoliosis, pero realmente todos podemos estar expuestos a tener escoliosis. Hay gente que nace con escoliosis y punto, es decir, es algo congénito y es algo que no hay nada que podamos echar para atrás. Ahora bien, hay diferentes grados de escoliosis. Ajá. Y de acuerdo a esos grados se puede hacer el manejo correspondiente para la escoliosis. De 5 a 10 grados, de hecho hasta 20 grados se puede manejar con la terapia física, con la quiropráctica, que es lo que hacemos nosotros, Sí. ¿okay? Manipulando la columna, haciendo ejercicios específicos para fortalecer nuestros músculos espinales, Sí. que en última son los que van a sostener esa estructura. Pero ya cuando pasa de 20 a 30, 40 grados, ya es una escoliosis para trabajar también con corsets, con otro tipo de cosas, también sumado a la quiropráctica, también sumado a la fisioterapia, pero ya después de 40 grados ya es una escoliosis que debe ser tratada a nivel quirúrgico. ¿Ya? Quirúrgico. Sí, claro que sí, porque ya no se va a poder echar para atrás con una terapia física convencional. Por eso es importante estar chequeando a los chicos desde niños, empezar a establecer si hay ese patrón de desviación de la columna para empezar a trabajar sobre ellos. Ya cuando lo vemos ya de adulto, ya es muy difícil echarlo para atrás. Ya lo que vamos a hacer es trabajar la parte sintomática para fortalecer la columna, para evitar que el proceso evolucione y genere problemas a nivel orgánico también, porque eso es lo que de pronto más nos afana cuando hay una escoliosis, porque la desviación de la columna va a generar que las costillas den compresión sobre los órganos internos. Y esa compresión sobre tus órganos entonces va a generar que tu respiración no sea la mejor, tu corazón no funcione de forma adecuada, por ende vas a estar en riesgo, va a estar en riesgo tu vida.
Por eso es que hay que estar identificando y corrigiendo a tiempo si se puede hacer. Entonces, atención, ya saben, es algo con lo que definitivamente no podemos decir, esta persona tiene esto, esta persona tiene lo otro, tal vez genéticamente, no. Desde muy pequeño hay que empezar a hacer ese seguimiento, como cuando uno va al doctor y le dicen, saquémosle un examen de sangre, pues vamos a un especialista que nos pueda decir, va bien la columna, no va bien, Claro, ¿qué ahora, podemos hacer? Andrés, podemos estar chequeando a nuestros chicos. Ajá. ¿Ok? Quitar la camisita, mirarle la espalda, ver que un omoplato no esté más arriba del otro, que un hombrito no esté más arriba del otro, la cadera. ¿Ok? Y si ya empezamos a ver eso, curvear la columna hacia adelante, ver la espina a nuestros niños que esté derechita, ¿ya? Si vemos que hay una leve curva hacia un lateral, listo, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Entonces, mirar las posturas, sentarnos bien, los morrales de los chicos, utilizarlos en ambos hombros, no llevar mucha carga, porque generalmente cargamos en un solo hombro y empezamos a hacer esto. Sí. Los que conducen, que están haciendo esto y terminan llevando un hombro para abajo y el brazo hacia arriba. Las posturas son muy importantes, el ejercicio para fortalecer, cuidarnos del sobrepeso, todo eso son factores de riesgo determinantes para poder tener una lesión en nuestra columna y pues lo que estamos hablando ahorita, una desviación en nuestra columna vertebral, Andrés. Fallamos mucho los colombianos en ese punto. No todos los colombianos, todo el mundo. Bueno, Todo yo el digo mundo, porque no. soy colombiano, pero falla uno mucho en el tema de la columna, la descuida mucho y son cosas Totalmente. prevenibles, o sea, se puede prever Sí, eso por supuesto. y arreglar. Más corregir. aún que si podemos hacer una profilaxis de la columna con mayor razón, es decir, podemos estar yendo a un quiropráctico profesional para que nos chequee, para que esté haciendo un mantenimiento preventivo. En Estados Unidos, donde nosotros estudiamos quiropráctica, va todo el mundo a quiropráctico, va a la familia a quiropráctico, de una forma preventiva, una vez al mes, a chequearse su columna, a ver qué desajustes biomecánicos tiene y empezar a corregirlos de temprano. Pero pues la idea es hacer prevención. Prevención no es tener medicina prepagada. Sí, la gente Prevención es asocia hacer eso. algo con nuestra salud de una forma natural, ¿ok? Sin riesgo alguno. Y eso es quiropráctica profesional. Por eso los invitamos, con mucho gusto. Y por eso está usted invitado aquí al programa, porque es especialista en el tema. Vamos con preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp. La gente tiene cuestiones sobre el tema y dice, las personas que tenemos la llamada maleta también nos da escoliosis. La llamada maleta es la cifosis. Acuérdate que estábamos hablando antes que tenemos tres curvas. La curva dorsal, la curva cervical, dorsal y lumbar. Sí. ¿Ok? La maleta es la cifosis, cuando tenemos la jorobita. ¿Estamos expuestos a lateralizar esa jorobita? Claro que sí. ¿Aquí Están lo podemos ver? expuestos. Sí, en la claro que columna? sí. Vamos a ver. Que eso es lo que te estaba comentando ahorita. De lado tenemos la curva lumbar, curva dorsal y curva cervical. Sí. Esas son las tres curvaturas de nuestra columna vertebral. ¿Ok? Cuando perdemos esta curva, la cervical, la rectificamos, aumentamos la curva de la lordosis, la cifosis, perdóname. Sí. Esta es la maleta de la que está hablando nuestro invitado, ¿ok? Esta es la famosa joroba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Empezar a mejorar la curva cervical, echar para atrás nuestro cuello, que era lo que estábamos hablando en nuestro programa anterior. Sí. ¿Ok? Llevar nuestro cuello hacia atrás y eso va a ayudar a que esta maleta, como estaba hablando de la persona que nos mandó el WhatsApp, no se dé tan prominente. ¿Ya? Ya, listo. Bueno, vamos a asustar a la gente, que es que a veces a uno le toca asustarse en tema de salud para poder actuar. Y eso es lastimoso, porque debería hacerlo uno realmente por conciencia de su cuidado. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no cuido una escoliosis? Si llega a un punto máximo donde ya, digamos que de ahí ya es un nivel demasiado avanzado, ¿en qué me puedo limitar? ¿Qué me puede pasar? Bueno, lo que menos problema es, y que es muy angustiante, es el dolor. Sí. Porque vas a estar con un dolor permanente en tu columna vertebral, un dolor permanente hacia tus extremidades, vas a disminuir tu capacidad de funcionamiento, todos los días amanecer con un dolor, es tremendo, ¿ok? Una de eso, y lo otro de lo que estamos hablando del proceso de riesgo que se puede dar a que los órganos se empiezan a ver interrumpidos en su función natural. Que nuestros pulmones no estén funcionando de una forma adecuada, no se estén expandiendo de una forma adecuada, que nuestro corazón no esté bombeando de una forma adecuada, ahí es cuando nos tenemos que preocupar realmente. O sea, no es cuando nos tenemos que preocupar, ahí es cuando No, la ya cosa está más estamos grave. preocupadísimos. Sí, Ahí es ahí cuando ya. tenemos que acudir a un cirujano para que determine el paso a seguir a nivel quirúrgico, que es lo que menos tenemos ya que empezar a pensar. O sea, ya es la última opción del cuento. Bueno, vámonos con llamadas de nuestros televidentes a esta hora. José, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo está José? muy bien, ¿Desde dónde nos llama? de Piedecuesta. Bueno, José, aquí está el doctor Jorge para escuchar su pregunta. Esto es que, vea, yo voy a hacer que me hagan una pregunta. Lo que pasa es que
tengo un dolor de columna, ¿sí? Yo hace 8 días que me dio un bloqueo en la columna. Entonces, de ahí para acá, tengo mucha anestesia todavía, entonces, ¿qué es bueno para eso? José, buenos días. Te entiendo algo de que te hicieron un bloqueo. Un Sí. bloqueo epidural básicamente es que te interviene en tu columna vertebral con medicamento para bajar una inflamación, para bajar un dolor. Sí. Si no te sirvió ese bloqueo, pues la verdad es que debemos hacer es más bien un chequeo kinesiológico, ver qué está pasando en tu columna y por qué se está dando el dolor. Un bloqueo es básicamente dormir un dolor. No estoy muy de acuerdo con la parte de los bloqueos, aunque respeto el proceso. Lo ideal, más que dormir un dolor, es corregir un problema. Es como Claro. cuando yo tengo machucado un dedo, yo les explico a los pacientes, y eso me está generando dolor. Y lo que hago y lo que hacen es infiltrarme acá en la mano para que no me duele el dedo. ¿Cómo sedarlo? ¿Por qué no más bien le quitamos el machucón de encima? Sí. Yo creo que es lo más lógico. Entonces ahí es cuando tenemos que entrar a trabajar la parte de la columna, a ver qué está pasando, por qué es el dolor y entrar a corregir la causa más no el síntoma. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos en nuestro centro quiropráctico, ver causas y no síntomas. Y yo creo que eso es lo que necesitas tú, con un chequeo kinesiológico. Bueno, llegamos ya a la parte final de este tema. Doctor, recomendaciones finales para que la gente que se conecta en este momento y está escuchando nuestro tema de escoliosis, pues tenga en cuenta ciertos datos, se chequee, se revise y sobre todo, prevenga desde muy temprana edad. Claro que sí, Andrés. Nosotros nunca nos vemos la espalda. Siempre en el espejo vemos cómo está la cara hoy, cómo nos vemos en el cabello, pero nunca vemos qué pasa con nuestra espalda. Por eso es importante que alguien nos esté revisando la espalda. ¿Ya? Acudir a un especialista, aunque en la casa podemos hacerlo entre todos. Ven y te chequeo tu espalda, ¿cómo está? Agáchate. Pasamos los 2 dedos sobre la espina. Ah, está echándose para un lado. Ok, puede estar generando una desviación, que no vamos al médico que nos revise la espalda, ¿cierto? A nuestros chicos, si está un hombro más arriba que el otro, si se está saliendo el omoplato. Acá tenemos muchas piscinas, entonces nos la pasamos sin camiseta. Ahí es muy fácil ver a los chicos, cosa contraria en el interior, que nunca le vemos la espalda a un niño porque casi nunca le vamos a una piscina. Acá tenemos todos los días la piscina, entonces poder chequear a los chicos ahí, ¿ok? Que si una caderita está más arriba que la otra, si estás gastando un zapato más que el otro, eso es una señal de que algo está pasando, ¿ok? Ahí es donde tenemos que empezar a actuar y definitivamente hacer prevención, ver a un profesional, determinar qué tipo de proceso estás manejando en tu cuerpo, estar haciendo un mantenimiento preventivo. La profilaxis es salud. Entonces hay que hacer profilaxis, hay que hacer prevención y en eso los invitamos para que acudan a un especialista para ello. Cerremos esta sección con broche de oro, nuestros televidentes opinan y Oscar nos llama a esta hora de la mañana. Oscar, buenos días. Sí, muy buenos días. Mi problema en la columna es que tengo una discopatía degenerativa L4, L5, S1 con un artrosis facetaria y osteocondrosis. Pues ahorita mirando el programa, pues me han hecho bloqueos. Esos bloqueos, pues como dijo el doctor, son para calmar un dolor que es muy frecuente, es a toda hora el dolor que siento en la columna, la pérdida del líquido mobiliar, algo así, y entonces es un dolor porque yo no puedo estar mucho tiempo parado, ni mucho tiempo sentado, en largas caminatas, no puedo subir ni bajar escaleras. Entonces yo quiero decirle al doctor a ver qué remedio hay para eso, porque no me dan solución a nada, y yo con ese desespero, con ese dolor permanente que me impide en el trabajo ya estar. Entonces, o sea, no sé qué hacer con eso, porque estaba manejándome de la clínica del dolor, pues me tenía con un medicamento, pero ahorita la nueva EPS que ya perdió, ya no tiene, con servicios con ellos y me trasladan a otro. Ahorita me mandaron con el ortopedista, pero no me han dado ni la cita ni nada, que me llaman y estoy espere y espere. Tengo 48 años. 48 Gracias, años. Oscar, Joven. 48 años. Joven, nosotros que tenemos después de los 40, los 48 son jóvenes. Sí, jovencito. obvio. Pero ese síntoma sí se ve largo. No, mira, estamos hablando de algo que se llama discopatía. La Sí. discopatía es un desgaste de los discos. Los discos vienen ¿Desde compuestos, aquí? son cartílagos. Te muestro, Andrés, rápido.
son cartílagos compuestos por colágeno y agua. Sí. ¿No? El famoso colágeno, que hoy todo el mundo vende colágeno y Sí. habla de colágeno, que es muy bueno, pues nosotros producimos colágeno. Y el disco está compuesto por un colágeno. Vamos a sacar el pobre abuelito, lo tengo muy desbaratado Sí. ya. El disco se compone por un anillo y Ajá. un núcleo pulposo. El anillo es el que reviste al núcleo pulposo. Cuando ese anillo se revienta o se daña, por ahí empieza a salirse ese núcleo pulposo y se empieza a deshidratar el disco. Entonces ese 80% del disco, que está compuesto por agua y colágeno, se va deshidratando. Esa es la discopatía. Hay 4 fases degenerativas del disco. Necesitamos saber, nuestro amigo, en qué fase está. Si está en fase 1, 2 o 3, podemos todavía tratarlo con equipos de descompresión computarizado que tenemos nosotros aquí en nuestra clínica para liberarle la presión al disco, porque generalmente esto se da. Él estaba hablando del L4, L5, L5, S1. Son 2 discos, los últimos 2 discos de la columna vertebral. Por inercia, todo el peso da a ese par de discos. Recae. Cuando tú te sientas, ahí estás generando presión. Cuando estás de pie, ahí estás generando presión. Entonces, ¿cuál es la lógica? Hacer descompresión. Entonces nosotros tenemos unos equipos en donde hacemos un protocolo especial y vamos a ese espacio y empezamos a abrirlo, a hacer un efecto bomba sobre los discos. Sí. Y ese efecto bomba hace que el disco mejore su hidratación en un 25 a 30%, sin Wow. que sea algo invasivo y sin tener que estar bloqueándolo ni metiéndole medicamentos, porque, vuelvo y repito, eso es solo dormir dolores. Temporal. Pero ahora, hay que ver la raíz del cuento. ¿Por qué se le está desgastando esos discos a nuestro amigo? Porque hay un desajuste biomecánico previo. Sí. Entonces, si esto está mal posicionado, está haciéndose un mal apoyo sobre el disco intervertebral. Entonces, tenemos que ubicar primero su columna de una forma adecuada y posteriormente empezar a hacer la descompresión sumado a la terapia física de rehabilitación, al fortalecimiento y a la terapia sedativa para bajar inflamación y dolor. O sea, hay mucho por hacer de una forma no invasiva, pero para eso tenemos que ver los exámenes, hacer un chequeo kinesiológico y determinar hasta qué grado podemos llegar a hacer una ayuda para él. Doctor Leiva, mil gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amables.